Intentaré hacerles en mi exposición tres elementos fundamentales, muy recientes, que hacen referencia, por un lado, a España, dos de ellos, y un tercero a la Unión Europea y que puede ser de interés sobre todo a los intereses a un plano de una sociedad globalizada como la que vivimos actualmente y en una situación ciertamente que podríamos llamar, no es el término más ajustado, pero pintoresca. O sea, venimos a un país, o estoy aquí en un país que está creciendo en torno al 6 y pico % y vengo de una zona del mundo, de la Unión Europea, donde estamos sufriendo un proceso de crisis importante, de crisis económica, después de haber venido de un periodo de una bonanza económica de 15 años, grande, por la parte de los distintos países de la Unión Europea y en particular de España. Y en cambio estamos padeciendo 3 años, a escala internacional, pero en concreto en Europa, esa crisis, ese contraste. Por eso decía lo curioso, ustedes creciendo al 6 y pico y nosotros intentando a ver si podemos crecer y remontarla otra vez la economía española y también europea a unos índices sostenibles que creen riqueza, que creen empleo, pero también que den cohesión social. Valores que para nosotros son muy importantes en la Unión Europea, porque nosotros apostamos por un concepto que se llama desarrollo sostenible. Es más, nosotros hemos estado trabajando en una cumbre que a lo mejor a ustedes les suena, se llama Cumbre de Lisboa, que es el consejo que se celebró en el año 2000 por parte de los representantes, que son los presidentes de los gobiernos de la Unión, donde había una apuesta por un concepto que era la estrategia europea del crecimiento y el empleo y del desarrollo sostenible. Una cumbre que se aprobó en el año 2000 con el objeto de pasar exámenes en el año 2010. Y nos pintaba a todos muy bien. Nos pintaba a todos muy bien hasta que en el año 2008 empezamos a perder los exámenes. Y eran los exámenes finales al año 2010. Y ahora nos tenemos que replantear todo un modelo de cómo seguir construyendo una Europa unida, una Europa estructurada, una Europa conjunta, pero al mismo tiempo una Europa donde sea con un desarrollo económico estable, pero con cohesión social y con preservar el medio ambiente. Estos elementos están dentro de esa estrategia del desarrollo sostenible, donde todos tenemos que participar, todos, gobiernos, pero también la sociedad civil, y donde conceptos como la responsabilidad social se hacen cada vez más presente como un objetivo a atender. Es más, en una sociedad globalizada como la que vivimos, ya no podemos permitirnos simplemente actuaciones a nivel de Estado, a Estado, ni tan solo cuando hablamos de empresa, actuaciones de empresa en un marco local. Cualquier empresa, y aquí hay empresas españolas con sede, con domicilio social en España, actúan en el ámbito internacional. Y en ese ámbito internacional, los modos y las formas que hemos aprobado o que estamos potenciando en el ámbito europeo y en este caso en el ámbito español, deben de ser trasladados al resto de los países. Bueno, en este concepto es en el que estamos trabajando. Se está diseñando en Europa una nueva estrategia. Simplificada como término, digamos, más de andar por calle, le hemos llamado la Estrategia 2020. Es el año 2020, es decir, se construye a partir del 2010, de haber cerrado la anterior estrategia, pero con el objeto de llegar dentro de 10 años a otro nuevo objetivo, y en ese objetivo pasaremos exámenes. Esperemos que en el año 2020 tengamos que los exámenes o los resultados sean más positivos que el cierre de la estrategia anterior, de la cumbre de Lisboa. En eso estamos trabajando. Bien, ya entrando en el concreto, en el concepto de responsabilidad social de las empresas, que parto de la base de que es una simplificación terminológica. Porque si quisiéramos decir el concepto global, no hablaríamos solamente de empresas, hablaríamos de otro tipo de organizaciones o de entidades, tanto privadas pero como públicas. Pero hemos llamado en España el concepto de responsabilidad social de las empresas, dándole un mayor carácter, digamos, a todo el conjunto del entramado empresarial, no solamente de la gran empresa, sino también de la pequeña y mediana empresa. Reto, por cierto, que en el ámbito europeo, en el foro europeo, cuando hablamos de responsabilidad social, en un foro que participo representando al Gobierno de España, que se llama así, no es que sea pretencioso, pero se llama así, que es el grupo de alto nivel en materia de responsabilidad social de las empresas de la Comisión Europea. Bueno, pues en este ámbito se dice de que ahora mismo
se está trabajando y las empresas cada vez más se comprometen en factores de responsabilidad social, pero que no solamente es la grande, sino que tenemos que llegar a la pequeña y mediana empresa. No se puede construir un modelo socialmente responsable de futuro si no nos implicamos todos. Y en ese todos, cuando se habla del mundo empresarial, no es solamente la gran empresa, sino también la pequeña y mediana. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer o qué es lo que estamos planteando? Y ya vamos a entrar en tres temas que les voy a comentar y también en el elemento conceptual de qué entendemos por responsabilidad social, al menos en España, pero también en el ámbito europeo. Los tres temas que voy a tocar es, primero, en España hemos aprobado recientemente una ley que la hemos llamado la Ley de Economía Sostenible. Fue aprobada en el Parlamento español en el mes de marzo. Es el gran reto del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para cambiar el modelo productivo español que hemos venido teniendo hasta ahora, por un nuevo modelo económico mucho más sostenible, donde los elementos económicos de crecimiento estable se combinen con unos modelos de producción cada vez más competitivos, más cualificados, donde se genere valor añadido, donde no soportemos situaciones como está soportando España actualmente, con apuestas que se hicieron de años anteriores y que se han heredado, no se han solventado, como actividades muy vinculadas en algunos casos a actividades muy especulativas, de corto recorrido y que no generan elementos de productividad y de estabilidad económica. En España hemos crecido de una forma muy importante durante los años 1995 al año 2007 y hemos crecido en todo, en toda nuestra economía, pero hemos tenido, digamos, un elemento de demasiado empuje económico que estaba vinculado al sector de la construcción. Sector de la construcción que ha estado fundamentado en España por tipos de interés bajos financieros, que nos venían marcados por el ámbito de la Unión Europea. El Banco de Crédito Europeo, el Banco Central Europeo, establecía tipos de interés bajos para dinamizar la economía en todo el ámbito de la Unión, pero que en España tenían un efecto, vamos a llamarle, doble, positivo por un lado, pero perverso de futuro por otro. ¿Y dónde está esto? Pues por un lado se ha crecido económicamente, como decía anteriormente, se crece económicamente, se incide en favorecer las nuevas actividades porque hay un crédito barato, pero con tipos de interés bajos e inflación por encima de los tipos de interés se generan elementos especulativos. Y eso es lo que ha pasado en España, elementos especulativos en el tema del terreno, de los solares, donde producían que se podía comprar viviendas o producir viviendas y comprarlas posteriormente por los ciudadanos con tipos de interés bajos, con una inflación alta. Si esto lo pueden calcular, eso supone en momentos determinados hasta elementos de especular. Si yo compro una vivienda con un crédito al 3% y la vendo con una inflación al 5%, pues está claro de que estoy ganando dinero. Claro, pero eso genera una espiral. Donde se crece económicamente de forma importante, ¿verdad?, nos surge una cuestión, que cuando eso cambia, cuando esa tendencia cambia, cuando hay que pagar esos créditos porque se capta dinero externo al que genera el propio país y hay que pagarlo, pues genera bolsas de deuda difíciles de soportar. No voy a hacer un desarrollo sobre este tema. Lo que quiero decir es que se contextualiza la Ley de Economía Sostenible en cambiar el modelo de un modelo más equilibrado productivamente en todas las distintas actividades agrarias, el sector construcción, el sector industrial y el sector servicios. En ese ámbito entra dentro de ese concepto un elemento que es el de actuar dentro de una ley muy amplia de muchos artículos en un concepto que es la responsabilidad social empresarial. Y en ese elemento es el que voy a tocar de la Ley de Economía Sostenible. Creo que más o menos a lo mejor hasta tenemos suerte y podemos incorporar la presentación y lo pueden seguir mejor. Otro elemento que voy a hablar es en España hemos creado un consejo que se llama Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas. Es una experiencia absolutamente pionera en el ámbito de la Unión Europea, porque en dicho consejo, que es un consejo asesor del Gobierno, están incorporados los representantes de las organizaciones empresariales, representantes de las organizaciones sindicales,
los distintos niveles de la administración pública, representantes del Gobierno de España, de los gobiernos regionales, que en España les llamamos comunidades autónomas, y de las corporaciones locales y otros actores vinculados a la sociedad civil, de lo más amplio, defensa de los consumidores, del medio ambiente, de los derechos humanos, también de organizaciones creadas por empresas que han suscrito principios como de Naciones Unidas o de la OIT en materia de responsabilidad social. Bien, ahí también se han llegado a una serie de acuerdos. Y el tercero, les mencionaré, que yo creo que es interés, porque es mucho más global que España, es la Unión Europea. Les haré una referencia a este grupo, que digo que pertenezco representando al Gobierno de España, que es el Grupo de Alto Nivel de Responsabilidad Social de las Empresas, y que pertenece, es un órgano creado dentro del ámbito de la Comisión Europea, donde lo dirigen dos comisarías. Comisarías, para que vean, no son comisarías de policía, sino es el equivalente a ministros de cualquier gobierno. Bueno, pues allí se llaman, en la Unión Europea, comisarios. Uno es el comisario de empleo, de trabajo, y el otro es el comisario de industria. Recientemente se ha celebrado una reunión, que les comentaré, del 15 de mayo, y se han acordado unas decisiones de futuro importantes. Yendo al ámbito de la Ley de Economía Sostenible, y ya incorporados en la esfera de lo que podríamos llamar la responsabilidad social de las empresas, se plantea por parte ya no del Gobierno, porque es una ley aprobada en el Parlamento, sino del Parlamento español, de que los poderes públicos, el de arriba, de situación actual, ahí. Ok, ese tiene que ser. Se plantea, muy bien, ese es. Si lo puede poner como presentación, extenderlo en toda la página, que lo podamos. Bueno, sigo hablando. Se plantea entonces en la Ley de Economía Sostenible que por parte de los poderes públicos, y hablo en plural, poderes públicos, por lo tanto los distintos niveles de las administraciones públicas en España, administración del Gobierno de España, comunidades autónomas y corporaciones locales, se propiciarán políticas de fomento de la responsabilidad social de las empresas. Dichas políticas de fomento de la responsabilidad social de las empresas se basará fundamentalmente en una serie de objetivos. Ok, ahora sí. Si tengo un mando, ¿no? No, sí. Es para que lo vean los objetivos, yo creo que van a estar más claros que hasta lo diga yo. Bien, estos objetivos son, y esto es un elemento yo creo que importante para todas las empresas. Por cierto, todo lo que estoy contando ahora mismo van a tener que hacerlo las empresas españolas, muchas de ellas. Ahora diré cómo lo podrán hacer, qué nivel de obligatoriedad hay y qué nivel de voluntariedad hay en este proceso. El elemento que va a haber por parte de la Ley de Economía Sostenible, los aspectos a destacar serán... Bueno, estos eran los tres elementos que les comentaba, son estos. Los objetivos que tendrán que cumplirse por parte de las empresas serán transparencia en la gestión. Qué decirles que gran parte de la crisis económica que estamos padeciendo a nivel internacional y en concreto en la Unión Europea, pues y por ejemplo en Estados Unidos, por qué no decirlo, en América, ha sido por una falta de transparencia en la información. Había empresas, ¿verdad?, Robert y algunas otras más que se planteaban a algunas empresas americanas, españolas y europeas, la falta de que la información que se suministraba, contable o económica, no era lo más transparente, era más bien opaca. Buen gobierno corporativo, la gestión donde exista la participación fundamental de las empresas con todos sus actores. Compromiso con lo local y el medio ambiente. Esto es muy importante. Las actuaciones de allá donde se instale cualquier empresa deben intentar implicar el ámbito local donde estén. No solamente en la sede central, si es una empresa, por ejemplo, española, sino si opera en Uruguay, también en Uruguay implicarse en el ámbito local y medioambiental. Respeto a los derechos humanos. Esto parece obvio, pero a veces no lo es tanto, sobre todo cuando se operan en países donde existen legislaciones lasas, aprobadas por los gobiernos, los parlamentos en materia de derechos humanos. Por lo tanto, hay que cumplirlos. Es decir, hay que trasladar, no hay que aprovecharse de esa situación, sino trasladar los modos y los comportamientos que se tienen cuando se aceptan en la sede de estas empresas los derechos humanos. La siguiente es
mejoran las relaciones laborales, que no es solamente el cumplimiento de la legislación laboral. Aquellas empresas que se caracterizan como socialmente responsables van más allá. Por ejemplo, no es lo mismo aplicar rescisión de contratos cuando hay crisis, y es razonable hacerlo por parte de las empresas, acogiéndose a las legislaciones nacionales, en España el Estatuto de los Trabajadores, a ir algo más allá y hacer planes sociales, que además está recogido, por ejemplo, en la legislación española. Los expedientes de regulación de empleo incorporarán planes sociales, y los planes sociales pues es búsqueda de salidas posibles de los trabajadores, o bien recolocándolos en esa empresa o bien en otras. Al menos intentarlo. Al menos intentarlo, a veces no es posible. Promoción de la integración de la mujer, de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Igualdad de oportunidades, accesibilidad universal a las personas con discapacidad. Debemos de hacer políticas de cohesión social. Hay muchas empresas españolas que ahora mismo se están planteando no solamente cumplir con el objetivo del 2% de las grandes empresas que tienen que tener personas discapacitadas, ir más allá, sino también recoger inclusión social, colectivos con problemas de inclusión social. Pueden trabajar, ¿por qué no? Y después, por otra parte, potenciar el consumo responsable, no solamente desde las empresas hacia los ciudadanos, sino como demanda de los ciudadanos hacia las empresas. No vale solamente con la relación calidad-precio, sino de cómo se producen esos bienes. Por ejemplo, se está produciendo a lo mejor bienes utilizando proveedores que no respetan los derechos recogidos en la Carta de la OIT, por ejemplo, el del trabajo decente. ¿Se está distribuyendo esos productos en determinadas zonas donde no se respetan, por ejemplo, esos principios? Bueno, estos son elementos que van a incorporar. Bien, esto es lo que pretende. Fomentemos por parte de los gobiernos, de los poderes públicos en España, estamos hablando de España, es una ley española, el que las empresas españolas potencien estos objetivos. La cuestión es cómo hacerlo. Aquí hay dos niveles. Miren los dos estados del cuadro. Por un lado, se va a pedir a las sociedades anónimas que tengan más de 1.000 trabajadores. En España hay 406, según el Instituto Nacional de Estadística, que informen al Consejo Estatal, a este que les mencionaba antes, que existe, Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas, qué actuaciones se están llevando a cabo en materia de responsabilidad social de las empresas. Es decir, de los objetivos anteriormente mencionados. Habrá empresas que informarán que hacen cosas y entregarán sus informes anuales. Habrá empresas que dirán, no hacemos nada. Y habrá empresas que no contesten. Alguien me preguntaba en Bruselas es la sede de la Unión Europea, cuando exponía este tema de lo que vamos a hacer, en la reunión del 18 de mayo, me decían los franceses, ¿y ustedes van a sancionar a las empresas que no hagan esto en España? Digo, como sanción de multa, no. Aquellos que no hagan el informe, o aquellos que digan que no tienen en cuenta materias de RSE, pero les vamos a sancionar socialmente, porque esos informes, el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas informará de la evolución, de la implantación, de la responsabilidad social de las empresas en España, de las grandes empresas de más de 1.000 trabajadores. Y yo le decía al delegado francés, ¿y ustedes que plantean obligatoriedad, porque la normativa francesa plantea obligatoriedad para las grandes empresas, de informar en materia de RSE, ¿ustedes aplican sanción? Decía, no. Decía, hacemos lo mismo que ustedes. Lo llamamos de otra forma, pero hacemos lo mismo. Entonces, estamos en una línea de la responsabilidad social de las empresas, hay que promoverla. Tiene que cumplir la normativa, pero va más allá de la normativa, la responsabilidad social. Pero aquellas empresas que no lo hagan serán publicitadas socialmente como que no lo hacen. Y le digo una cuestión. En España y en Europa, y supongo que aquí también en América, a las empresas no les gusta salir con mala cara, tener una mala imagen corporativa, quieren tener una buena imagen corporativa. En España, cuando hay informes que hacen entidades privadas
por ejemplo, sobre las empresas de las 35 empresas que más cotizan en el IBEX, que es el índice que tenemos nosotros, bursátil, donde están las 35 empresas más grandes de cotización. Bueno, pues estas empresas, cuando resulta de que en ese informe, es un informe privado que hace una organización no gubernamental, dice que evolucionan mal en materia de RSE, inmediatamente están movilizándose para cambiar esa imagen corporativa negativa, porque entienden de que eso no es bueno para vender.